Ya está Enrique Sebach para este diálogo de la mañana con nosotros en términos económicos. Enrique, el gusto de escucharte. ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bienvenido, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, igualmente. Bueno, Enrique, a ver, ¿qué impresión te despierta el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo ayer, cumpliendo una formalidad, naturalmente, pero en términos de perspectiva, de algunas cosas que dice en su redacción, etcétera? Bueno, por empezar, como siempre, presenta la irrealidad, ¿no es cierto? Es decir, hace muchos años que el presupuesto en Argentina no se confecciona como un presupuesto, digamos, sino simplemente como una formalidad. Es interesante porque en los primeros años lo que se hacía era subestimar los ingresos, porque como vos sabés, todo excedente de ingresos por sobre el presupuesto se podía asignar libremente. Entonces el Claro. gobierno que hacía subestimaba ingresos, es decir, presentaba crecimientos de la economía menores, inflación menor, etcétera, y con esa subestimación de ingresos después sobraba mucha plata que asignaba a su antojo. En los últimos años, sobre todo en estos últimos dos presupuestos, en lugar de sobreestimar ingresos, ha tenido que subestimar gastos porque ya hay déficit fiscal, un déficit fuerte, y como no se puede presentar un presupuesto con déficit, desde el punto de vista primario, entonces tiene que subestimar los gastos. Y más o menos el presupuesto del 2015 tiene el mismo sesgo, ¿no? Es decir, subestima fuerte los gastos, o sea, si uno cree en el presupuesto estaríamos en un fenomenal ajuste fiscal el año que viene, y por lo tanto, y bueno, y obviamente subestima tasa de inflación, aumenta la tasa de crecimiento, subestima la evolución del tipo de cambio, en fin, mantiene los vicios habituales, pero sesgando esta vez a subestimar el gasto, ¿no? Claro, porque entre otras cosas se establece gastos corrientes creciendo poco más del 18%, pero transferencias creciendo al 9%. Y si las transferencias crecen al 9% para obras en los municipios, en las provincias, para el transporte y para el transporte de energía, que han crecido más del 50% este año en términos nominales, efectivamente va a un ajuste descomunal, digamos. Sí, imagínate que aún aceptando esos números, con una inflación que el gobierno pone en el presupuesto del 15%, esto implica una caída del 5 o 6% en términos reales de las transferencias en un año electoral, además, con lo cual una de dos, o bueno, obviamente el número no va a ser, o es cierto que el gobierno no quiere ganar las elecciones. Bueno, al respecto hay varias polémicas, ¿no? Lo de Máximo Kirchner, dicen, bueno, terminó esmerilando a los candidatos propios, ¿no? Diciendo, si no le ganan a Cristina, ¿qué legitimidad va a tener el próximo gobierno? Como expresó el propio, al mismo tiempo, Larroque. ¿Vos tenés esa impresión, digamos, que se esmeriló al próximo presidente dentro del propio espacio si no fuese Cristina? Bueno, en realidad lo que se dijo es que el propio espacio no tiene candidato, que el único candidato es Cristina. Y yo creo que es así, porque en el fondo la palabra clave del discurso del sábado de Máximo Kirchner no es tanto este tema de la reelección, que obviamente es un divertimento, sino la palabra irreversible. Es decir, el núcleo duro que rodea a la presidenta considera que esta década es una década de una revolución. Y de hecho han tratado de hacer una reforma constitucional de facto, es decir, lo ves en casi todas las leyes, bueno, incluyendo las últimas que se han sancionado en el Congreso o que se están por sancionar. Y el gobierno, o este núcleo duro del kirchnerismo, lo que pretende es que no sea reversible las políticas, no le importa quién gana o quién pierde. Y para este núcleo, la única representante de estas políticas desde el punto de vista electoral es la presidenta, con lo cual lo que pasó el sábado no fue más que ratificar esa historia, no es esmerilar a los candidatos propios, porque no hay candidatos propios. Es interesante, porque digamos, puedo decir que el componente de continuidad con cambio es un componente de los no kirchneristas, o no puramente kirchneristas, porque Sí, los kirchneristas dirían continuidad, sin cambio. Exactamente, Correcto. tratando de no cambiar nada. Y por eso se hace difícil imaginar que en el 2015 podamos tener el presupuesto que está en el Congreso, porque justamente ese presupuesto implicaría un fenomenal cambio más allá de la irrealidad de los números, ¿no? Claro. Enrique, entonces tres preguntas finales, aprovechando tu generosidad. La primera, en el Congreso del IAEF, del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, del cual participaste, se le preguntó a los ejecutivos, bueno, ¿qué dólar prevén? Y hablaron de un dólar de 10 oficial en diciembre y un dólar de 12 en marzo oficial.
que por cierto en ambos casos está por encima de lo presupuestado para todo el año ayer por el gobierno, que marcó un corte allá por los 9,45. ¿Dónde te ubicas más cerca, de los ejecutivos o del gobierno? No, claramente de los ejecutivos, es decir, primero, una pequeña precisión, el presupuesto marca el tipo de cambio promedio, el 9,40, Sí. con lo cual entre puntas es más alto, pero independientemente de eso, la verdad es que hoy estamos frente a un panorama muy claro, con esta brecha cambiaria. A 8,40 no hay mercado, en el sentido de que nadie está dispuesto a vender voluntariamente dólares a 8 pesos con 40, 8 pesos con 50. Sí está dispuesto a venderlos voluntariamente, bueno, algún número entre 13 y 14, digamos. En ese marco de brecha, imaginar un tipo de cambio de 9 o 9,40 promedio para el año que viene es extremadamente optimista, ¿no? Sí. A menos que se consiga un fuerte financiamiento externo, que hoy no aparece, porque además ese financiamiento externo debería surgir de una negociación seria a partir, digamos, de enero con los holdouts. Esa negociación está bloqueada por la propia ley que fue sancionada en el Congreso, la ley de pago soberano, y además está bloqueada por lo que hablábamos antes, por la necesidad de mantener irreversible la bandera de patria o buitres, ¿no? Claro. Hoy va a ver la luz probablemente el proyecto en Olivos, lo va a bendecir la presidenta, de la nueva ley de hidrocarburos, Enrique, que defendió fuertemente Galucho, inclusive con una entrevista en el Diario de la Nación el fin de semana, donde mantendría la prohibición del famoso acarreo, entre comillas, que hoy cobran las provincias, pero que sería prohibido, pero las provincias sí podrían controlar las licitaciones y cobrar el canon de ingreso, incluso cuando esas licitaciones sean renovadas, que es un poco uno de los ingresos más importantes en varias de las provincias hidrocarburíferas. ¿Vos crees que finalmente es el marco más parecido al propicio, al ideal, para que se pueda desenvolver YPF, o que sin correcciones macroeconómicas nada de todo esto ayuda lo suficiente? Bueno, a ver, el problema que tenés aquí es, primero, todo este esquema ha sido la forma de expropiarle vaca muerta a las provincias, bueno, expropiarle el petróleo a las provincias y vaca muerta en particular. Se empezó con la expropiación de YPF, vos sabés que la provincia podían haberle cancelado las concesiones a Repsol por incumplimiento y relicitar directamente, y el gobierno les puso la trampa de la expropiación de YPF y de hacer las socias en YPF. O sea que de por sí ya partimos mal, porque partimos de un proceso de expropiación indirecto del subsuelo de las provincias. El segundo aspecto es que no, digamos, es todo este juego de las renovaciones de las concesiones automáticas, sin licitación, con procesos muy opacos, tanto en las provincias como en la nación, tanto en la relación con YPF como con las otras empresas. Y tercero, que la Argentina tiene hoy que rearmar todo su esquema de la ley de ley de hidrocarburos, que no tiene. O sea, hoy todo el proceso estuvo basado en decretos de finales de la década del 80 o de principios de la década del 90, después en la contrarreforma que se hizo también por decreto del propio gobierno, cuando hizo el control de cambios, cuando eliminó la libre disponibilidad de las divisas, etcétera. Entonces Argentina tiene que readaptar su marco jurídico básicamente a las nuevas condiciones del mundo, que las nuevas condiciones del mundo tienen dos actores o dos o tres actores fundamentales. Primero, el gas no convencional y el petróleo no convencional como tal. Segundo, el gas no convencional y el petróleo no convencional en Estados Unidos. Porque antes nosotros competíamos con países de similar riesgo, para llamarlo de alguna manera. Hoy competís en inversiones contra Estados Unidos, contra Canadá, digamos, ¿no? Y ahora se le suma a eso la reforma petrolera mexicana, que también va a atraer mucho capital en un lugar en donde, por su cercanía con Estados Unidos y por su posición estratégica y por su mercado, formar parte del NAFTA, también te da otro marco jurídico. Entonces yo creo que hoy tenemos que ir a un marco jurídico extremadamente estable, que replantee todo el proceso de hidrocarburos en la Argentina, y que este parche que se va a votar finalmente posiblemente lleve un poquito más a la racionalidad, pero no va a dejar de ser un parche, ¿no? Enrique, gracias como siempre. Hasta la próxima, el placer de escucharte. Chao, que sigan bien, adiós. A Enrique Sebach, ahí estaba, economista, a propósito de las discusiones sobre el presupuesto y también la ley
de hidrocarburos que parece va a ver la luz finalmente en el día de hoy, va a ser bendecido por la presidenta en Olivos en la reunión con los gobernadores, esos que muchos se opusieron a los primeros borradores oficiales y que ameritó incluso represalias del propio gobierno nacional, dejando fuera de la refinanciación de deudas hasta aquí a provincias que se opusieron justamente a rubricar este acuerdo, entre ellos Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, justamente gobernadores que hoy estarán con la presidenta, con la salvedad de Beret Tilnec, gobernador de Río Negro, que como ustedes saben, saltó efectivamente a las filas del masismo.